De lo que vamos a hablar hoy es de cómo establecer metas. Entonces, ese es el propósito de este contenido. Entonces, primero tenemos que señalar que el tener metas hace que salgamos del el discurso de estar resolviendo problemas. No todo el tiempo podemos estar resolviendo problemas. ¿Por qué? Porque el resolver problemas da como es el resultado de tener una vida aleatoria, casual, orgánica, en donde no tenemos el control de ciertas cosas. Habitualmente las personas refieren que les gusta tener el control o suponen que pueden tener el control de sus vidas, sus destinos, sus futuros y demás. De no ser con el establecimiento de metas, lo dudo. Incluso teniendo metas muy específicas, muy claras, a veces se complica el obtener los resultados. Pero si definitivamente no tenemos metas claras, esto se va a complicar demasiado. Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de establecer metas vamos también a determinar quiénes son los participantes, quiénes son las personas que están involucradas en este proceso y quiénes no. ¿Por qué? Porque si le dedicamos mucho tiempo a la resolución de problemas, al estar discutiendo con una pareja, estar peleando y demás, si se dan cuenta el conflicto es como un hoyo negro de estos que están en el universo y que se consume el tiempo, se consumen nuestras emociones, se consume nuestra vida y no alcanzamos nada. Entonces, si las personas están llenas de miedo, ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de estado alterado de conciencia, lo que va a suceder es que el tiempo que tenemos disponible para alcanzar lo que queremos alcanzar en nuestras vidas se va reduciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente por cuestiones de inversión de tiempo, cuando estamos dedicándole tiempo a estar peleando, a estar discutiendo, al estar descalificando a otras personas, lo que hacemos es acabar con nuestro propio tiempo, con nuestra paciencia y con el espacio disponible que tenemos en la mente para poder hacer lo que nos gusta y obtener los resultados. Entonces, primero que nada, el propósito de establecer metas claras es para tener una estructura de pensamiento, de emoción y de acciones que nos lleven a permanecer enfocados y motivados. Entonces, cuando tenemos digamos, un listado de actividades muy claras y muy puntuales y muy específicas de lo que queremos conseguir, es fácil que nos enfoquemos en los resultados y estos metas pueden ser de cualquier tipo, pueden ser emocionales, pueden ser afectivas, pueden ser económicas, pueden ser educativas, afectivas y de cualquier otro tipo. E incluso podemos hacer metas compartidas con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros padres y demás. Entonces, ¿cómo es que logramos establecer metas nítidas para poderlas ejecutar con claridad? Primero, número uno, define las metas. Vamos a desglosar cómo se hace una definición de metas. Primero, tenemos que ser específicas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice quiero ser saludable, esa meta no es específica, porque dicen quiero ser saludable y decir, ok, ¿y cómo se logra ser saludable? Ahora, si dices voy a ejercitarme 3 veces por semana, ok, pues entonces vamos a hacer eso. Entonces es específico, o sea, tiene que ser una meta específica. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro que tenemos que decir con nombre y apellido qué es lo que queremos conseguir. Ser bueno es una indefinición, ser feliz es una indefinición, estar bien es una indefinición. Todo eso que acabo de decir son aparentemente metas, pero no están definidas y al no estar definidas no son ejecutables. ¿Ok? Entonces, quiero aprender el contenido de este libro, quiero leer 4 páginas diarias, etcétera. Entonces, tiene que ser una cosa totalmente ejecutable. Lo que es bonito, lo que está bien, lo que me gusta, eso no funciona, no es específico. Y si no es específico, no es ejecutable. ¿Ok? El tema que estamos hablando es establecimiento de metas para que lo tengan claro y vamos a seguir. Entonces,
Primero, tienen que ser específicas. Tengo que decir exactamente qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir, precisamente para que se vuelva ejecutable. Número dos, estamos definiendo cómo se definen las metas, valga la redundancia. Entonces, medibles. Entonces, para eso son las unidades de magnitud. Si voy a bajar kilos, ¿cuántos kilos? Si voy a leer páginas, ¿cuántas páginas? Si voy a disminuir tacos, ¿cuántos tacos? Si voy a comer panes, ¿cuántos menos? Etcétera. Entonces, es muy importante que sea dimensionable. Cuando tenemos un número, no hay ambigüedad porque podemos decir, es que es mucho o es poco. Para eso son las unidades. Es 1 metro, 4 centímetros, 10 páginas, etcétera. Para eso están las unidades, para que nosotros podamos identificar con claridad cuál es la dimensión que estamos utilizando para obtener resultados. Recuerden que estamos hablando de metas porque las metas nos alejan de la confusión, nos alejan de la ambigüedad, nos alejan del conflicto, nos alejan del entretenimiento que simplemente come nuestro tiempo, del videojuego, del chisme, de cosas de ese tipo. Entonces tenemos que hacer un vector, o sea, un camino, un riel, una ruta en donde podamos establecer metas para que nuestro enfoque y nuestra motivación sea muy claro y evidentemente para conseguir resultados. Una persona que obtiene resultados, pues es muy importante. Entonces, tenemos que estar enfocados en el resultado. Entonces, no solo tienen que ser medibles, también tienen que ser alcanzables. O sea, es decir, tenemos que establecer una metodología y un resultado que esté acorde a nuestras habilidades, que sea acorde a nuestras cualidades, que sea alcanzable en todos los sentidos, es decir, que tengamos que ver con las habilidades y el conocimiento requerido para poder conseguir los resultados. Si no, no serán alcanzables o están mal planeadas. ¿Por qué? Porque para alcanzar un resultado tengo que estar en la misma sintonía. Entonces es muy importante que sepamos que el alcanzar metas tiene que ver la meta en relación con la habilidad, el conocimiento, la experiencia y la capacidad demostrable de lo que he hecho en el pasado. ¿Por qué? Porque si no nos llenamos de aparentemente metas que acaban siendo un fiasco precisamente porque no son alcanzables o no son específicas y lo que no es específico no es ejecutable. También tenemos que determinar qué tan relevantes son. ¿Qué quiere decir que sean relevantes? Es decir, tengo que dimensionar eh, qué tipo de eh, importancia o qué valor tiene para que yo me enfoque en eso. Por ejemplo, si realmente tengo mucho sobrepeso, pues tengo que enfocarme porque el beneficio directo es importante establecerlo porque el beneficio directo va a ser que voy a estar saludable, voy a ser más ligero y demás. Cuando voy a aprender algo, hay muchas personas que me han preguntado, quiero aprender cosas y decir, ¿qué es aprender cosas? O sea, es decir, ¿qué tipo de conocimiento voy a adquirir, voy a practicar y cómo me va a retornar o dar un residual de lo que yo le invertí de tiempo? Es decir, ¿qué es lo que yo obtuve? Entonces, la relevancia tiene que ver con la importancia de lo que me va a aportar en términos de valor, en términos de confort, en términos de eficiencia, pues precisamente para que yo considere. Podemos hacer un listado de todas las, digamos, metas que queremos alcanzar y luego podemos definir con más tranquilidad, una vez que ya las tengamos a la vista, cuál es la relevancia que tiene cada una de estas. Ahora, otro de los aspectos que es muy importante es que tiene que cubrir con un plazo. Una meta para que sea un plazo y para que sea una meta, perdón, que sea una meta y no un buen deseo, tiene que ver con que va a haber un plazo definido. Es decir, va a haber una unidad de tiempo en la que vamos a estar trabajando precisamente para conseguir el resultado. Entonces, la unidad de tiempo es importante porque podemos definirla en horas a la semana, en días a la semana, en meses, en años, etcétera. Entonces, ese plazo tenemos que estarlo monitoreando porque precisamente el estar monitoreando
el nivel de avance y el nivel de resultado es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que haber una fecha en la que se tenga que cumplir en etapas tal vez, o sea, es decir, podemos decir, esta meta se cumplió la primera etapa, se cumplió la segunda etapa y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque estamos monitoreando. Entonces, cuando estamos peleando o tenemos dificultades con otras personas, todo eso se aplaza. Y parte de la molestia cuando tenemos una ruptura, aunque no estamos hablando de eso, es que se rompen las metas que teníamos planteadas. Es decir, queríamos tener, no sé, una casa, un auto, hijos, una mascota, etcétera. Una serie de cosas que estaban presupuestadas y que se supone que íbamos a lograr con alguien. Entonces, no solo a veces la ruptura por sí sola es problemática, sino que tiene que ver con que tengo que reconfigurar las metas que quería conseguir en la vida. Entonces, las personas que habitualmente tienen una conducta codependiente, cuando se separan de ellas, entonces ya no saben qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque lo que pretendían hacer con su vida estaba involucrado con la, digamos, facilidad de involucrarse con alguien y que fuera aleatoria, es decir, algo así como que a ver qué se me ocurre esta semana y a ver qué se me ocurre este año y demás, o sea, es decir, de forma aleatoria e improvisada. Entonces por eso de repente se recrudecen las rupturas. ¿Por qué? Porque tenemos que replantear las metas que teníamos proyectadas en relación o con la cercanía con alguien. Ahora bien, tenemos que tener un plan de acción y este plan de acción vamos a definirlo de dos maneras. Una, que es desglosar metas pequeñas y manejables. Lo que en otras ocasiones estuvimos hablando de micro logros. Son este tipo de cosas pequeñas que suceden todos los días, pero que tenemos que ser eficientes. Con el desayuno, con el arreglo de la casa, con el acomodo de la casa, si es una que pintemos alguna cosa, que reparamos pequeños daños, etcétera. Tienen que ser cosas que sean pequeñas pero que contribuyan importantemente, es decir, como dicen por ahí, de granito en granito se llena el saquito. A lo mejor no son metas muy espectaculares que se celebren con bombo y platillo, pero son cosas diarias que si se logran, vamos a estar muy satisfechos. Es decir, desde algo tan simple como tender la cama, dejar la ropa sucia en el cesto, tener el desayuno y la planeación de lo que vamos a comer en la semana para que sea saludable, para que sea sabroso, para que sea efectivo, etcétera. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. No es obtener puros resultados espectaculares. Hay pequeños logros diarios que nos van a representar o nos van a manifestar un resultado positivo. Establecer un cronograma es cuándo y a qué hora se van a cumplir las cosas. Y no solo eso, recuerden una cosa, cuando tenemos un plan de acción específicamente para estos logros de actividades repetitivas, lo que vamos a hacer es que se va a incorporar a un hábito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El estarse enojando y el estar fracasando en las pequeñas cosas del día se convierte en un hábito. La gente fracasa y es miserable su vida porque todo el tiempo está fracasando y como todo el tiempo lo está haciendo, eso se convierte en una conducta repetitiva a la que habitualmente le llamamos hábito. ¿Ok? Entonces la discusión se vuelve un hábito, el estar criticando se vuelve un hábito, el estar fracasando y dejando para el día siguiente se convierte en un hábito. Entonces se dan cuenta que la miseria, la amargura y el fracaso es un hábito. Tiene que ver con esos componentes porque todos los días no consigues resultados. Entonces eso se convierte en un hábito. Y entonces misteriosamente lo normalizas y dices, ¿por qué nunca tengo resultados? Pues porque está normalizado. Es decir, ya te acostumbraste a no obtener resultados. Ahora, a la inversa, cuando siempre estamos detallando las metas y los objetivos que queremos cubrir semana con semana, como yo lo hago con ustedes. Ahorita tengo pendientes 5 videos que les debo. Entonces los voy a hacer para subirlos y para que estén disponibles, al igual que este. Entonces, el tener ese nivel de precisión y de constancia nos lleva a sentir satisfacción y nos lleva a tener la sensación de que somos exitosos. No solo eso, el tener metas que hemos cumplido y que hemos realizado efectivamente se convierte en parte de nuestra personalidad. Ya podemos decir, yo soy efectivo,
yo soy precavido, yo planeo, yo doy resultados. Entonces ya eso es incorporarlo a la propia personalidad. Cuando fracasamos, internamente podemos acusarnos de ser tontos, de ser displicentes, de no tener precisión en lo que hacemos ni en lo que decimos, que nuestra palabra no vale un bledo, no vale un cacahuate porque no cumplimos, etcétera. Ahora bien, es importante también mantenerse motivado y mantenerse motivado tiene que ver con estar visualizando el resultado exitoso. Entonces, ¿qué sucede con la motivación? La motivación se extingue cuando estoy proyectando en mi imaginación que el resultado no se va a dar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estoy fracasando por anticipado. Entonces, la falta de motivación es un fracaso por anticipado. Es decir, la proyección que estoy viendo hacia el futuro es no favorable. Y entonces decir, ¿para qué hago eso si no van a salir bien las cosas? Y decir, ¿y cómo vas a saber eso, Eugenio? Primero tienes que actuar y primero tienes que establecer todo lo que estoy mencionando precisamente para que el resultado sea prometedor o tenga un potencial para poder lograrlo. Si no, eso no va a suceder. Ahora, la visualización del éxito tiene que ser mesurada. ¿Por qué? Porque si tenemos un gran entusiasmo y pretendemos un éxito muy abrumador y no lo conseguimos, el resultado adverso va a ser del mismo tamaño. Ahora, una vez que hemos conseguido los logros, tenemos que darnos a la tarea de celebrarlos de una forma madura, mesurada y demás. O sea, es decir, oye, sí lo logré, pero tampoco estarlo cacareando así a los cuatro vientos. No, tienen que decir, oye, estuvo bien, me voy a dar un gustito, y así sucesivamente. La intención es estarme continuamente celebrando, no premiando. Celebrar es decir, logré esto y me siento satisfecho por ese logro. Primero son pequeños, pero cuando estás sumando, incorporando pequeños resultados, cuando te das cuenta y lo conviertes en un hábito, van a ser grandes logros. Los grandes logros están hechos de pequeños resultados que se van acumulando y al final del día nos dan un resultado mayúsculo, es decir, más grande que el que habíamos conseguido en estos pequeños episodios. Ahora bien, el siguiente punto tiene que ver con superar obstáculos. Evidentemente, cuando tenemos metas, hay algunas cosas que no podemos visualizar, o sea, es decir, no tenemos una bola de cristal que nos va a decir todo lo que se nos va a presentar que le llamamos obstáculos. Yo prefiero que ustedes le nombren desafíos. Todas las cosas, cuando tú estás en un proyecto, van a salir detalles. Estos detalles es que faltaba esto, no habíamos contado con esto, no sabíamos que faltaba este presupuesto, este procedimiento, este trámite, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que por falta de experiencia, cuando somos novatos o cuando no estamos acostumbrados a establecer metas, digamos, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y así sucesivamente, no estamos acostumbrados a ver el gran panorama, es decir, conforme se van manifestando los retos o los desafíos, nos vamos dando cuenta que necesitamos que ir haciendo ajustes y estos ajustes tienen que ver con aprendizaje, tienen que ver con presupuesto, tiene que ver con consultar a los que saben o a otras personas que tienen mayor experiencia y demás. Y también, por supuesto, tenemos que considerar la flexibilidad. Cuando somos flexibles no nos quebramos, es decir, esta frase se refiere a que si nos volvemos obsesivos y cuadrados, cuando estemos estableciendo metas, si no se cumplen puntual y literalmente como las queremos, nos desanimamos. No puede ser de esa manera. Tenemos que haber cierto nivel de flexibilidad y la flexibilidad tiene que tener techo, un techo y un piso, es decir, hasta aquí no me paso hacia arriba y hasta aquí no me paso hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener ciertos estimados.
precisamente para conseguirlo. Puede ser en todas las áreas, en la área económica, afectiva, moral, espiritual, en todas las áreas se puede generar este tipo de situaciones. Evidentemente voy a cierta velocidad, pero van a tener disponible este contenido para estarlo repasando en caso de que se les haya pasado o que tengan que repetirlo a una velocidad diferente, precisamente para ir reflexionando respecto a todos estos elementos. Tenemos también en este proceso que evaluar y ajustar. Siempre tenemos que hacer una evaluación. Tenemos que decir, se supone que era con este nivel, con estas prestaciones, con estas características en esta fecha. Si algo sucedió que no se pudo dar ese resultado, tenemos que hacer ajustes. Es de suma importancia establecer ajustes. ¿Por qué? Porque a veces no podemos ver a través de un angular enorme. De repente tenemos sesgos. Y los sesgos quiere decir que no podemos ver todo el panorama porque tenemos que ponernos en una posición, ver todos los aspectos. De repente es poco probable porque tiene que ver con conocimiento, ¿sí? Y lo más importante del establecimiento de metas, más allá de si se obtiene el resultado o no, es que tomamos experiencia. Es decir, la moraleja de todo esto es lo siguiente: tenemos que tener una visión estructurada de lo que queremos obtener en la vida. Evidentemente tiene que ser como ahora hacen las series, como por primera temporada, segunda temporada, tercera temporada y demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil ver toda nuestra vida en una sola exposición. A veces podemos ver segmentos y tiene que ver cómo nos vamos desarrollando, y evidentemente tiene que tener pues situaciones que se van presentando en la vida. El mundo no se ve igual por décadas cuando tienes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. O sea, y además tus metas pueden irse modificando. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, conforme te vas enfrentando a situaciones, puede ser que las prioridades de lo que quieres en tu vida se vayan modificando. Se dan cuenta que eso va a suceder, es decir, el establecimiento de metas puedes hacerlo de forma controlada y de forma estructurada, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Pero si no, de cualquier manera se va a cumplir, ¿ok? Pero cuando es lírico o cuando es improvisado, dices, ah, quiero comprar esto y quiero comprar lo otro y quiero ir a tal lugar y quiero ir a otro. Entonces, puede ser que se desgaste muchos recursos, que no haya el esfuerzo correcto y que el resultado no necesariamente sea efectivo. ¿Por qué? Porque todo es obra de una improvisación. Evidentemente, más de uno puede suponer que esto va a hacer rígida la existencia. No es así. La flexibilidad y la frescura siempre está incluida. Estamos hablando que dentro de todo lo que tenemos disponible en un año, que son muchas horas y muchos días, lo hagamos específicamente. Habitualmente siempre se ha criticado de que los propósitos del año nuevo, ¿no? Entonces se acaba el año y entonces todo el mundo tiene unas listas aparte, porque es un elemento frecuente del cliché publicitario que se hagan estas listas de propósitos. No debería de ser de esa manera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, o sea, es decir, ya después les platicaré, pero tenemos dos tipos de felicidad. La felicidad que es sensorial, que tiene que ver con comprar cosas, comer y pasear, y otra que es la transformación de los hábitos de logro. Por ejemplo, el ser disciplinado es un gran premio y es un gran logro. No de lo que vas a conseguir, sino la habilidad de disciplinarse para amar, para pensar, para estudiar, para cumplir con los resultados. La habilidad de disciplinarse es una habilidad muy valiosa, y es muy valiosa porque te hace feliz en muchos aspectos. Por eso la metafísica es tan interesante, porque tiene muchos niveles.
La disciplina genera amor propio, genera una definición, digamos, elegante de ti mismo. Cuando sientes orgullo porque cumples lo que te planeaste, nadie lo va a saber, pero es un premio que no se exhibe, que no es una medalla, que no está a la vista. Ahorita estamos con los olímpicos, con los Juegos Olímpicos, y nadie ve todo el sufrimiento, desgaste, dedicación, para que en un segundo basta para que todo salga mal. ¿Y valió la pena? Por supuesto que valió la pena, porque para llegar ahí el premio ya lo tienes. ¿Ok? Hay muchas lecturas, siempre ver a estos seres prodigiosos, tanto hombres como mujeres, manifestarse con esas habilidades extraordinarias, siempre es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque nos dice que todo es posible y es digamos, el ejemplo vivo, la escultura viva de que la disciplina, el enfoque y el entrenamiento continuo nos lleva a eso. Entonces esos elementos se pueden extrapolar al amor, se pueden extrapolar al estudio, se pueden extrapolar al trabajo, etcétera. Tiene muchas aplicaciones. Entonces las habilidades humanas se quedan ahí para siempre. Entonces los objetos van y vienen, el mismo cuerpo va a ir cambiando conforme vayan pasando los años. Pero estas prestaciones no solo las posee el que las tiene, sino que son heredables. Entonces, la paciencia es heredable, la destreza para comunicar hábilmente es heredable. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que muchas de las herencias de las que se habla habitualmente son objetos y cosas que si no tienes la experiencia y no tienes el conocimiento no te van a servir de nada. Y hay otras cosas que no se ven, pero con el día con día, el estar con alguien que tenía virtudes para organizarse, planear, organizar a otras personas, esas son para siempre. Por eso tienen que enfocarse en el desarrollo de habilidades humanas y todo esto que estamos hablando hoy, que es el establecimiento de metas, no es otra cosa que la organización del universo que está dentro de tu mente. Entonces las metas nos permiten organizar lo que percibimos del exterior. ¿Ok? Si no tenemos una estructura previa para ver lo que está sucediendo en la naturaleza, en el mundo exterior, no podemos organizarlos. Si vamos a un lugar comercial se nos va a antojar todo. Si vamos a un lugar de comida se nos va a antojar todo. Si vamos a donde venden cosas se nos va a antojar todo. El asunto es de que no tenemos todo el tiempo ni todo el recurso para tener todo lo que quisiéramos. Entonces tenemos que ser selectivos y decir, si tengo que escoger algo con las condiciones actuales en las que estoy ahora, decido esto, esto, esto y esto. Y decido tener estas experiencias, esta y esta. Entonces, de forma selectiva, vamos a estar enfocados y motivados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, si estás enfocado, estás obteniendo resultados. Día con día, si te ejercitas, si te nutres, si estudias, si avanzas, si interactúas, debería de ser una escala. La diferencia entre el hábito y la disciplina es muy simple y con eso voy a cerrar. El hábito es algo que repites todos los días, sin ningún ajuste. Es cotidianidad, todos los días. Y la disciplina es ir haciendo ajustes para que cada vez tus procesos sean más eficientes. Es decir, que generen menos desgaste y que el resultado sea muy eficiente en términos de aportación de valor. Es decir, que disfrutes mucho lo que has conseguido. Entonces, se dan cuenta la importancia mayúscula que es darse un tiempo para estar monitoreando y definiendo lo que vas a hacer con tu vida. Si toda tu vida y tu tiempo se lo dedicas a alguien y ese alguien un día se va, pues te quedas chiflando en la loma, o sea, es decir, te quedas a la mitad. Entonces, en resumidas cuentas, nuestra vida la podemos definir por etapas con la posibilidad de hacer ajustes en el camino, ¿ok? Entonces es importante definirlo porque de esa manera
vamos a obtener lo que queremos en la vida. Si no está organizado y definido y puesto en un cronograma, en un calendario, difícilmente lo vamos a conseguir. Entonces tenemos que ser conscientes y proactivos para poder estar estableciendo metas frecuentes para conseguir los resultados que finalmente nos lleven a tener la sensación de que tuvimos una vida plena.